Siempre me han gustado las caminatas por el bosque. Crecí cerca de una zona montañosa rodeada de frondosos árboles y senderos interminables que se perdían en la espesura. Desde pequeño, aprendí a respetar el bosque, a escuchar sus sonidos y a seguir sus caminos como si fueran parte de mi hogar. Pero hace un par de veranos, algo cambió en uno de los senderos, algo que nunca he podido explicar completamente. Era un día soleado de junio cuando decidí explorar una ruta nueva que había visto en un viejo mapa. El sendero se llamaba la Ruta del Susurro, un nombre que no reconocí de mis años anteriores explorando el bosque. Pensé que sería interesante tomar un camino que no estaba marcado en los mapas recientes, así que empaqué una botella de agua, algo de comida y mi linterna, por si la caminata se alargaba hasta el anochecer. El sendero comenzó como cualquier otro, rodeado de altos pinos y arbustos densos. El sol brillaba a través del dosel, creando parches de luz dorada en el suelo. Era un día tranquilo, con el sonido del viento moviendo las hojas y el canto ocasional de los pájaros. Caminé durante unas horas, disfrutando de la soledad y la paz que siempre encontraba en el bosque. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, mucho más de lo que debería ser para un día de verano. Los sonidos del bosque se fueron apagando lentamente hasta que todo quedó en un silencio inquietante. Incluso el viento, que había estado soplando suavemente, pareció detenerse. Fue entonces cuando noté el primer detalle extraño: el suelo estaba cubierto de hojas secas, como si el otoño hubiera llegado temprano solo a esa parte del bosque. Me agaché para tocarlas, y se desmoronaron bajo mis dedos, convirtiéndose en polvo fino. Seguí caminando, pero cada paso que daba me hacía sentir más incómodo. La luz del sol se debilitó, como si una nube espesa se hubiera posado sobre el bosque. Pronto, me encontré en una parte del sendero que nunca antes había visto, ni siquiera en los mapas antiguos. Los árboles eran diferentes, más altos y retorcidos, con ramas que se entrelazaban formando una especie de túnel oscuro. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era un sonido bajo, como el murmullo de una voz que no podía entender. Me detuve, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. El susurro continuó, un sonido persistente que parecía venir de todas partes y de ninguna. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Sabía que estaba solo en el bosque, no había visto a otro caminante en todo el día. Me dije a mí mismo que era solo el viento, aunque no había viento en ese momento. Decidí seguir adelante, convencido de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero a medida que avanzaba, los susurros se hicieron más claros. Podía escuchar palabras entrecortadas, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré varias veces, pero nunca vi a nadie. El sendero se volvía cada vez más oscuro, y la sensación de estar perdido comenzó a asentarse en mi pecho. Me detuve para tomar un respiro y sacar mi linterna. El sol ya estaba ocultándose, y la penumbra del bosque se hacía más densa. Mientras sacaba la linterna de mi mochila, noté algo en el suelo que me heló la sangre. Había huellas. No eran las mías. Eran más pequeñas, como si pertenecieran a un niño. Pero lo más extraño era que las huellas parecían frescas, impresas en el polvo de hojas secas que cubrían el suelo. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro de vida, pero no vi nada, solo los árboles retorcidos y la oscuridad que se alzaba a mi alrededor. Los susurros volvieron, más fuertes esta vez. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre. «Ven», decían las voces. «Ven con nosotros». Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Sabía que debía regresar por donde vine, pero algo me impulsaba a seguir adelante. Tomé la linterna y la encendí. La luz iluminó el sendero, mostrando más huellas pequeñas que se adentraban en la oscuridad. La seguí, casi sin querer, como si estuviera bajo un hechizo. El sendero me llevó a un claro pequeño, un lugar que nunca había visto antes. En el centro del claro, había un árbol grande y antiguo, con ramas desnudas que se alzaban hacia el cielo. Al pie del árbol, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había figuras allí, pequeñas figuras hechas de ramas y hojas secas, atadas con cuerdas. Eran muñecos, y estaban colgados de las ramas bajas del árbol.
Me acerqué lentamente, tratando de entender lo que estaba viendo. Los muñecos parecían representaciones toscas de personas, con brazos y piernas delgadas hechas de ramitas. Había docenas de ellos, balanceándose suavemente como si una brisa invisible los estuviera moviendo. El susurro se hizo más fuerte, y esta vez entendí claramente lo que decía: únete a nosotros. Di un paso atrás, aterrorizado. Las hojas en el suelo comenzaron a crujir, como si alguien estuviera caminando hacia mí. Giré la linterna, y la luz reveló una figura al borde del claro, una silueta alta y delgada, inmóvil. No podía ver su rostro, solo una sombra alargada que parecía observarme. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, el aire frío se colaba en mis pulmones, haciéndome temblar. La figura levantó una mano, y los susurros se detuvieron de golpe. Todo quedó en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio pulso. La mano de la figura apuntó hacia el árbol y luego hacia mí, como si me estuviera invitando a acercarme. Sin pensarlo dos veces, corrí. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, sintiendo que algo me perseguía, que algo estaba justo detrás de mí, rozándome los talones. No me atreví a mirar atrás. El sendero se volvía borroso a mi alrededor, los árboles parecían moverse, como si estuvieran vivos, tratando de cerrarse sobre mí. Finalmente, vi la luz del sol al final del túnel oscuro que formaban las ramas. Salté hacia la claridad, cayendo al suelo mientras el aire cálido del día me envolvía. Me giré, esperando ver a la figura salir del bosque, pero no había nada allí. El sendero estaba vacío, y los susurros habían desaparecido. Me quedé allí, jadeando, sintiendo el latido frenético de mi corazón. Me levanté lentamente y caminé de regreso a mi coche, sin mirar atrás ni una sola vez. Desde ese día, nunca volví a ese sendero. Cuando conté mi experiencia a algunos amigos del pueblo, me miraron con expresiones serias. La ruta del susurro, dijeron. Esa parte del bosque ha estado cerrada durante años. Nadie camina por allí. Dicen que es un lugar donde los espíritus de los perdidos llaman a otros para unirse a ellos. Nunca supe qué fue lo que vi esa tarde, y trato de no pensar en ello. Pero a veces, cuando estoy solo en mi casa por la noche, puedo escuchar el susurro del viento que parece decir mi nombre, como si aún me estuvieran llamando para regresar al bosque. Desde aquella tarde en la ruta del susurro, no he vuelto a sentirme tranquilo en el bosque. Algo cambió dentro de mí al cruzar el umbral de aquel sendero olvidado. Dejé de hacer mis caminatas habituales y, aunque intenté reanudar mi vida normal, el recuerdo de lo que vi en el claro me persiguió día y noche. Los susurros no desaparecieron. Incluso en mi propia casa, en el silencio de la madrugada, podía escucharlos, apenas audibles, como el roce del viento entre las ramas. Ven, decían. Todavía puedes unirte a nosotros. Me mudé de mi pequeño pueblo a la ciudad, pensando que la distancia me ayudaría a olvidar. Pero la sensación de ser observado no se desvaneció. A veces, al girar una esquina o al mirar por la ventana, tenía la impresión de que una sombra se deslizaba fuera de mi vista. Cada vez que esto ocurría, un escalofrío recorría mi espalda, como si una mano invisible me tocara. Traté de ignorarlo, de convencerme de que eran solo secuelas de una mente perturbada, pero algo en el fondo de mi ser sabía que el bosque aún me estaba llamando. Una noche, meses después de haber dejado el pueblo, recibí una llamada de un número desconocido. Al principio, pensé en ignorarlo, pero algo me impulsó a responder. La línea estaba en silencio. Solo podía escuchar el sonido de hojas crujientes, como si alguien estuviera caminando por un sendero cubierto de hojas secas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entonces, una voz susurrante habló. Sabíamos que volverías a escuchar. Colgué de golpe, mi mano temblando. Era la misma voz, el mismo susurro que había escuchado en el bosque. Mi cuerpo entero se tensó, sintiendo un terror que no había experimentado desde aquella tarde. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto apareció en la pantalla. El sendero te espera. Ven antes de que sea tarde. Arrojé el teléfono al otro lado de la habitación, incapaz de soportar el miedo que se apoderaba de mí.
Traté de calmarme, diciéndome que era solo una broma, que alguien me estaba jugando una mala pasada. Pero sabía que no era así. Sabía que algo, o alguien, estaba esperando mi regreso al bosque. Pasaron varias semanas, y aunque intenté ignorar lo que había sucedido, los susurros se hicieron más persistentes. Escuchaba mi nombre cuando caminaba por la calle, y a veces, en sueños, veía el claro del árbol y los pequeños muñecos colgando de las ramas, balanceándose suavemente con una brisa inexistente. Una noche, cuando ya no pude soportarlo más, decidí que tenía que volver. La idea me aterrorizaba, pero sentía una compulsión que no podía ignorar. Era como si una parte de mí supiera que la única manera de liberarme era enfrentar lo que había dejado atrás. Conduje hasta el pueblo al día siguiente, con el corazón en la garganta durante todo el trayecto. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento soplaba con una intensidad inquietante. Al llegar al comienzo del sendero, el aire se volvió frío de inmediato y el bosque estaba en un silencio sepulcral. Todo se sentía igual que aquella tarde, como si el tiempo no hubiera pasado. Me adentré en el sendero, sintiendo que cada paso me acercaba más a algo inevitable. Los susurros comenzaron casi de inmediato, susurros que parecían venir de las hojas, del suelo, del aire mismo. «Ven», decían las voces. «Te estábamos esperando». El túnel oscuro de ramas retorcidas apareció frente a mí, y el suelo volvió a estar cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies. Las huellas pequeñas estaban allí de nuevo, frescas, como si alguien acabara de pasar. Sentí un nudo en el estómago, pero seguí avanzando, incapaz de detenerme. El claro del árbol apareció de repente, como si el bosque hubiera cambiado a mi alrededor para llevarme hasta allí. El viejo árbol seguía en el centro, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo gris. Los muñecos colgaban de las ramas, pero algo había cambiado. Eran más numerosos que antes, decenas de ellos balanceándose suavemente. Y no eran solo figuras toscas hechas de ramas, ahora tenían rostros. Rostros que reconocí. Me acerqué, temblando, y vi que cada muñeco tenía una expresión grabada, tallada con un detalle perturbador. Eran rostros de personas que había conocido, personas que habían desaparecido en el bosque con los años y nunca fueron encontradas. Vi el rostro de mi amigo Javier, que se perdió en el bosque cuando éramos niños. Vi el rostro de un anciano del pueblo que había sido reportado como desaparecido hace 2 años. Y al final, en la rama más baja, vi un muñeco con mi propio rostro. Sentí que mis piernas se debilitaban y caí de rodillas frente al árbol. Los susurros eran ahora ensordecedores, un coro de voces que me rodeaban. «Es tu turno», decían. «Únete a nosotros». Quise levantarme, correr, salir de allí, pero mi cuerpo no respondía. Sentí una mano helada sobre mi hombro y al girar la cabeza, vi a la figura que había visto al borde del claro aquella vez. Estaba más cerca y ahora podía ver su rostro. No era una cara humana, era una máscara grotesca hecha de corteza de árbol y ramas, con ojos oscuros como pozos sin fondo. Me miró y se inclinó hacia mí, susurrando en mi oído. «Tú nos trajiste aquí. Tú viste lo que no debías ver. Ahora, eres parte de nosotros». El aire se volvió denso, y sentí que el suelo bajo mis pies se hundía. El claro parecía distorsionarse, como si estuviera siendo tragado por la tierra. Las ramas del árbol comenzaron a moverse, enroscándose alrededor de mi cuerpo, sujetándome con fuerza. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Vi los rostros de los muñecos mirándome, sus ojos vacíos fijos en mí. La figura se apartó, y vi que su máscara se desmoronaba, revelando un rostro hecho de hojas y raíces retorcidas. Sus labios, formados por enredaderas, se movieron lentamente. «Bienvenido a tu nuevo hogar», dijo, y la oscuridad me envolvió. Desperté tiempo después, pero ya no estaba en el claro. Estaba en el mismo sendero, tumbado en el suelo, con las hojas secas cubriendo mi cuerpo. El sol estaba alto en el cielo, y el bosque estaba en silencio. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de algo nuevo sobre mis hombros. Miré mis manos y vi pequeñas ramas que crecían bajo mi piel, enredándose con mis venas. Entendí entonces que nunca había escapado del bosque.
Yo era parte de él ahora, otro olvidado atrapado en la ruta del susurro. En mi pueblo, siempre ha existido una leyenda sobre un ermitaño que vive en lo más profundo del bosque. Se dice que es un hombre que abandonó la sociedad hace décadas, después de perder a su familia en un accidente trágico. La gente del pueblo lo conoce como el viejo del bosque, y aunque la mayoría lo considera solo un cuento para asustar a los niños, hay quienes afirman haberlo visto, observándolos desde la sombra de los árboles. Yo nunca creí en esas historias. Para mí, el bosque era un lugar de paz, un refugio donde podía escapar de la monotonía de la vida diaria. Sin embargo, todo cambió hace unos meses, cuando decidí ir a acampar solo por un fin de semana. Había tenido una semana estresante y necesitaba despejar mi mente. Me adentré en el bosque con mi mochila, mi linterna y un par de suministros. El plan era simple: caminar hasta llegar a un pequeño claro que conocía bien, pasar la noche allí y regresar al día siguiente. La primera parte del viaje fue tranquila. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras sobre el sendero. El aire estaba fresco, y el canto de los pájaros me acompañaba mientras caminaba. Llegué al claro a media tarde, y monté mi tienda de campaña cerca de una formación de rocas. Me senté a disfrutar del paisaje, sintiendo la brisa en mi rostro, y por un momento, me sentí completamente en paz. Pero esa paz no duró mucho. Justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras los árboles, escuché un ruido extraño. Era un crujido, como si alguien estuviera pisando ramas secas. Me levanté, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. Pensé que podría ser un animal, quizá un ciervo. El bosque estaba lleno de vida, y no era raro escuchar esos sonidos. Pero entonces, el crujido volvió, más fuerte, y esta vez lo acompañó un murmullo bajo, casi inaudible, como si alguien estuviera hablando en voz baja. «¿Hay alguien ahí?», grité, sintiendo que mi voz sonaba más temblorosa de lo que esperaba. No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre las hojas. Decidí ignorarlo y volví a mi tienda. La oscuridad estaba cayendo rápidamente, así que encendí una pequeña fogata para calentarme. Mientras miraba las llamas danzar, no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. Sentía un par de ojos sobre mí, desde algún punto en la oscuridad del bosque. Me giré varias veces, apuntando con la linterna, pero todo lo que vi fueron los troncos de los árboles y la densa maleza. Fue entonces cuando lo vi. Al borde del claro, apenas iluminado por el resplandor de la fogata, estaba de pie un hombre. Era alto y delgado, vestido con ropas andrajosas que parecían parte del bosque mismo, cubiertas de musgo y hojas. Su cabello era largo y gris, enmarañado como las raíces de los árboles, y su rostro estaba parcialmente cubierto por una barba espesa. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Eran grandes y brillantes, demasiado blancos, como si no hubieran visto la luz del día en años. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. El hombre no respondió. Simplemente me miró, inclinado hacia un lado, como un cuervo observando a su presa. El silencio se hizo espeso, y sentí que el aire se volvía helado a mi alrededor. Di un paso hacia atrás, tropezando con una piedra, y cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba allí. Se había desvanecido en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que solo había sido mi imaginación, que la sombra de los árboles y la luz de la fogata habían creado una ilusión. Pero sabía que eso no era cierto. Había visto al ermitaño del bosque, y sabía que estaba observándome. Apagué la fogata rápidamente y me metí en mi tienda, cerrando la cremallera con manos temblorosas. Afuera, el bosque estaba en silencio, demasiado silencioso. No había ni rastro de viento, ni el sonido de los insectos nocturnos. Me acosté, tratando de convencerme de que todo estaba bien, pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Pasaron unas horas y finalmente comencé a quedarme dormido. Pero entonces, un sonido me despertó de golpe, el crujido de ramas secas, justo afuera de mi tienda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Agarré la linterna y la encendí, apuntándola hacia la entrada de la tienda. La cremallera se estaba moviendo. Me quedé paralizado,
viendo cómo la cremallera subía lentamente, como si alguien estuviera abriendo la tienda desde afuera. La luz de la linterna tembló en mi mano y sentí el sudor frío corriendo por mi frente. La cremallera se detuvo a mitad de camino y por la pequeña abertura vi un ojo mirándome. Era grande y blanco, el mismo ojo que había visto antes en el claro. Retrocedí hasta el fondo de la tienda, incapaz de gritar, mientras la cremallera seguía bajando. Finalmente, la entrada se abrió del todo y el hombre se arrastró hacia adentro. Su cuerpo parecía torcido, como si cada hueso estuviera roto, pero aún así se movía con una agilidad espeluznante. Me miró fijamente y entonces sonrió. Su boca estaba llena de dientes amarillentos, afilados como los de un animal. «No deberías estar aquí», dijo con una voz ronca y quebrada, como si no hubiera hablado en años. Intenté salir corriendo, pero él me sujetó con una fuerza sorprendente para su apariencia frágil. Su mano estaba helada, como si hubiera sido sacada de una tumba. Sentí su aliento en mi rostro, un olor a tierra húmeda y podredumbre. «Este es mi hogar», susurró. «Y tú eres mi invitado». Antes de que pudiera reaccionar, me arrastró fuera de la tienda. El bosque estaba envuelto en una oscuridad densa, y los árboles parecían estar más cerca, como si se hubieran movido para encerrarme. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. El ermitaño me soltó y me caí al suelo. Me quedé allí, mirando hacia arriba, y vi cómo se alejaba, adentrándose en la oscuridad. Pero antes de desaparecer, se giró una última vez y señaló algo detrás de mí. Me giré lentamente y vi un círculo de piedras en el suelo, cubiertas de musgo y raíces. En el centro del círculo había pequeños montículos de tierra, como si fueran tumbas improvisadas. Y sobre cada montículo, una pequeña figura hecha de ramas, similar a las que había visto en el claro de la Ruta del Susurro. «Estos son mis huéspedes», dijo el ermitaño, su voz flotando en la brisa. «Y tú serás el próximo». Lo último que recuerdo es la risa baja y gutural del hombre resonando en mis oídos antes de perder el conocimiento. Desperté al amanecer, tirado en el suelo del claro. Mi tienda estaba destruida y mis pertenencias esparcidas por el suelo. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme hasta llegar al coche. Desde entonces, nunca volví al bosque. Pero cada vez que cierro los ojos, veo ese rostro pálido y sonriente, y escucho el susurro del ermitaño diciéndome que aún me está esperando. Después de esa noche aterradora en el bosque, intenté retomar mi vida normal, pero algo había cambiado dentro de mí. A pesar de haber huido de aquel lugar, sentía que una parte de mí se había quedado atrapada allí, junto al ermitaño y sus macabras figuras de ramas. Dejé de salir al bosque por completo, incluso evitaba los parques y los lugares con muchos árboles. La simple visión de un tronco retorcido me hacía temblar, recordándome el rostro del hombre que me miró con aquellos ojos blanquecinos y vacíos. Pasaron varias semanas, y aunque intenté olvidarlo, las pesadillas comenzaron. Soñaba con estar de vuelta en el claro, rodeado de árboles altos que se inclinaban hacia mí, sus ramas convertidas en brazos que me atrapaban. El ermitaño siempre estaba allí, de pie junto a mí, sonriendo mientras me señalaba las pequeñas tumbas cubiertas de musgo. En el sueño, podía escuchar el susurro de las hojas moviéndose como si alguien hablara entre ellas, murmurando mi nombre. Los sueños no eran lo único que me atormentaba. Empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Pequeñas figuras hechas de ramas comenzaron a aparecer en mi casa. La primera vez las encontré en mi salón, apoyadas contra la ventana. Eran toscas, pero al verlas, sentí el mismo terror que me había invadido aquella noche en el bosque. Las tiré a la basura de inmediato, intentando convencerme de que alguien me estaba jugando una broma. Pero las figuras siguieron apareciendo. Encontré una en mi coche, colgando del retrovisor, y otra en mi escritorio, en el trabajo. Nadie sabía cómo habían llegado allí. Cada vez que encontraba una, sentía como si una sombra helada me cubriera, como si el ermitaño estuviera observándome desde algún lugar oscuro, esperando a que me diera cuenta de que aún no había terminado conmigo. Una noche, después de encontrar otra figura de ramas en mi cama, decidí que ya no podía soportarlo más. Tomé mi coche y volví al pueblo. Tenía que hablar con alguien,
encontrar respuestas, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Fui al bar local, donde los viejos del pueblo se reúnen a beber y contar historias. Encontré a un hombre mayor, conocido por ser el más supersticioso de todos. Me acerqué a él y le conté mi experiencia, esperando que se riera o me dijera que era solo mi imaginación. Pero no lo hizo. En lugar de eso, su rostro se tornó pálido y sus ojos se abrieron con terror. «Tú lo viste, ¿verdad?», susurró. «¿Viste al viejo del bosque?». Asentí, incapaz de hablar, mi garganta seca por el miedo. Hace años, nadie sabe cuántos, un hombre vivía en el bosque, comenzó a contar el anciano, su voz temblorosa. Era un ermitaño, alguien que había perdido a su familia y se alejó de la sociedad. Al principio, la gente lo dejaba en paz, pensando que solo quería estar solo. Pero luego, comenzaron a desaparecer personas. Caminantes, cazadores, cualquiera que se adentrara demasiado en el bosque. Y siempre había algo en común: antes de desaparecer, encontraban figuras de ramas, igual a las que describes. «¿Qué es lo que quiere?», pregunté, mi voz apenas un susurro. El anciano me miró fijamente, como si intentara decidir si debía decírmelo o no. «Dicen que está atrapado entre este mundo y el otro», dijo finalmente. «Que está buscando reemplazos. Cada figura de ramas es una invitación. Y si no la aceptas, él viene a buscarte». Salí del bar tan rápido como pude, con el estómago revuelto. Me sentía enfermo de terror. Sabía que no podía escapar de esto. Había visto al ermitaño, y ahora él me había marcado. Esa noche, cuando llegué a casa, mi teléfono vibró con un mensaje. Era un número desconocido, como siempre. Abrí el mensaje, y solo decía: «Has rechazado mi invitación. Ahora, vendré a buscarte». El aire en mi apartamento se volvió frío de repente, y sentí el olor a tierra húmeda y podredumbre que había sentido en el claro. Me giré lentamente hacia la ventana, y allí, en la penumbra, vi la silueta del ermitaño. Estaba de pie, inmóvil, sus ojos blancos brillando como dos lunas pálidas en la oscuridad. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse, mientras él levantaba una mano y la señalaba hacia mí. Corrí fuera de mi apartamento, sin llevar nada más que las llaves de mi coche. Subí al auto y conduje sin rumbo, alejándome de la ciudad, tratando de dejar atrás ese terror. Pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía su sombra, sentada en el asiento trasero, observándome con esa sonrisa macabra. Finalmente, mi coche se detuvo en medio de una carretera oscura, lejos de cualquier señal de civilización. Me bajé, temblando, mirando a mi alrededor, sabiendo que él estaba cerca. El viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los árboles como si fueran manos estirándose hacia mí. Y entonces, lo vi. El ermitaño estaba de pie al borde de la carretera, más claro que nunca, con su figura delgada y torcida, sus ropas cubiertas de musgo y hojas. Caminó lentamente hacia mí, arrastrando los pies, y yo me quedé inmóvil, como si sus ojos me hubieran hipnotizado. «No puedes escapar de tu invitación», dijo suavemente. «El bosque te ha elegido». Antes de que pudiera reaccionar, sentí que el suelo bajo mis pies cedía. El pavimento se rompió como si fuera vidrio, y de repente me encontré cayendo. La oscuridad me envolvió, y el aire estaba lleno del susurro de hojas y ramas, susurrando mi nombre. Desperté horas después, tirado en el claro del bosque, junto al viejo árbol con los muñecos de ramas colgando de sus ramas. Me levanté con dificultad, sintiendo que mi cuerpo estaba entumecido y pesado. Cuando miré mis manos, vi que mis dedos estaban cubiertos de tierra y musgo, como si hubieran crecido raíces bajo mi piel. El ermitaño estaba de pie frente a mí, mirándome con esos ojos vacíos. «Bienvenido a tu nuevo hogar», dijo. «Ahora eres parte de nosotros». Y entendí que no volvería a salir de ese bosque. Siempre he tenido una fascinación macabra por los lugares conocidos por su oscuridad, por su historia llena de tragedias. Y uno de esos lugares es el bosque de Aokigahara, en Japón, también conocido como el bosque de los suicidios. Había leído tanto sobre él, historias de almas atormentadas, espíritus perdidos y personas que entraron para nunca regresar.
Cuando tuve la oportunidad de visitar Japón, no pude resistir la tentación de verlo con mis propios ojos. Era mi primer viaje al país, y aunque el propósito principal era hacer turismo y disfrutar de la cultura, no podía dejar de pensar en el bosque. Me hospedé en Tokio, pero un día decidí tomar un tren hacia la base del monte Fuji, donde se encuentra Aokigahara. El bosque es famoso por su silencio absoluto. La densa vegetación absorbe el sonido, creando una atmósfera inquietantemente tranquila. Me preparé mentalmente para lo que sabía que sería una experiencia perturbadora. Llevé una mochila con algo de comida, agua, una linterna y mi cámara. Cuando llegué a la entrada del bosque, me encontré con un letrero grande en japonés e inglés que decía: "Tu vida es preciosa. Por favor, reconsidera tu decisión". Había otros mensajes de esperanza, escritos por voluntarios que patrullan la zona, tratando de disuadir a aquellos que entran con intenciones oscuras. Sentí un nudo en el estómago, pero continué avanzando. El sendero inicial estaba bien marcado y era relativamente fácil de seguir. Había turistas como yo, algunos sacando fotos, otros simplemente caminando en silencio, respetando el aire solemne del lugar. Pero a medida que me adentraba más en el bosque, los grupos se volvían menos frecuentes y el sendero comenzaba a desvanecerse bajo la espesa capa de hojas y ramas caídas. El aire estaba denso, casi sofocante. No había viento, y el sonido de los pájaros era inexistente. Todo lo que podía escuchar era el crujido de mis pasos y mi propia respiración. Miré mi reloj, apenas habían pasado 20 minutos desde que me separé del sendero principal, pero ya sentía como si hubiera estado caminando durante horas. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme. A unos metros de distancia, entre los árboles, colgaba una cuerda vieja, atada a una rama baja. La cuerda estaba rota, colgando como un péndulo inerte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y aunque todo mi ser me decía que me alejara, me acerqué para examinarla. La cuerda estaba deshilachada, y la parte rota parecía reciente. Era como si alguien hubiera intentado usarla hace poco. Me giré para seguir mi camino, pero entonces lo vi, una tienda de campaña vieja, de un color rojo apagado, escondida entre la maleza. Estaba sucia, cubierta de hojas y moho. Me acerqué lentamente, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La entrada de la tienda estaba abierta, y pude ver el interior oscuro y vacío. Sin embargo, había algo dentro que captó mi atención, un cuaderno viejo, de tapas negras, tirado junto a una linterna apagada. Mi curiosidad superó mi miedo. Me agaché y recogí el cuaderno. Las páginas estaban amarillentas y llenas de manchas de humedad. Abrí la primera página, donde había escrito un nombre en japonés. No pude leerlo, pero al pasar las páginas vi que estaban llenas de garabatos y dibujos. Había figuras humanas, sombras, y lo más perturbador, la misma cuerda rota que había visto colgando del árbol, dibujada una y otra vez. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que quien había hecho esos dibujos probablemente había estado aquí mismo, en este lugar exacto. Seguí hojeando el cuaderno, hasta llegar a una página que me hizo detenerme. Había un mensaje escrito en inglés: "Si encuentras esto, ya es demasiado tarde. Él te ha visto". Al leer esas palabras, sentí como si el aire a mi alrededor se enfriara de golpe. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El bosque estaba inmóvil, como si estuviera conteniendo la respiración. Cerré el cuaderno y lo dejé caer. No quería saber más, no quería estar allí un segundo más. Me levanté y empecé a caminar de vuelta, pero a cada paso sentía que algo estaba mal. Los árboles parecían más altos, las sombras más profundas. El camino que había tomado para llegar hasta allí ya no estaba claro. Me detuve, intentando orientarme, pero todo se veía igual, como un laberinto de árboles y hojas muertas. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, apenas audible, pero inconfundible. «Ven conmigo». La voz era baja, como el crujido de una rama quebrándose bajo el peso de la nieve. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie. Aceleré el paso, mi respiración rápida y superficial. El susurro volvió, esta vez más claro. «Aquí estoy». Y entonces lo vi.
Entre dos árboles, de pie en la penumbra, había una figura humana. Al principio pensé que era otro excursionista, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La figura no se movía, no respiraba. Estaba inmóvil, colgada de una cuerda vieja, exactamente igual a la que había visto antes. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y sus ojos estaban abiertos, fijos en mí. Sentí que mi cuerpo entero se congelaba. La figura me miró, y aunque sus labios estaban cerrados, escuché claramente su voz en mi mente. «No debiste venir». Grité, soltando la linterna, y corrí sin rumbo, adentrándome aún más en el bosque. Las ramas me arañaban la cara y los brazos, pero no me detuve. Los susurros me rodeaban, miles de voces hablando a la vez. «Te hemos estado esperando», decían. «Únete a nosotros». Tropecé y caí al suelo, sintiendo el impacto en mis rodillas. Miré hacia arriba y vi una cuerda colgando de un árbol justo encima de mí. No era una sola cuerda, había docenas, todas atadas a las ramas como columpios macabros. Y en cada cuerda, una figura colgada, balanceándose suavemente. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse y pude ver sus rostros. Eran pálidos, con ojos vacíos, y todos me miraban fijamente. Entre ellos, reconocí al hombre del cuaderno. Sus labios se movieron, y aunque no hizo ningún sonido, entendí lo que decía. «Ya eres uno de nosotros». Sentí una presión en mi garganta, como si una cuerda invisible se estuviera atando alrededor de mi cuello. El aire me faltaba, y mientras trataba de respirar, escuché una última vez el susurro del bosque. «Bienvenido a Aokigahara». La oscuridad me envolvió, y lo último que sentí fue el frío helado de la muerte arrastrándose por mis venas. Desperté al día siguiente, tirado cerca del sendero principal. Un grupo de excursionistas me encontró y llamó a emergencias. Me dijeron que había tenido suerte de sobrevivir. Pero sé que no fue suerte. Sé que el bosque me dejó ir, al menos por ahora. Porque cada noche, cuando cierro los ojos, puedo sentir la cuerda apretando mi cuello y escucho los susurros que me llaman para regresar. Desde que regresé del bosque de Aokigahara, mi vida no ha sido la misma. He intentado dejar atrás esa experiencia, convencerme de que lo que viví fue solo el resultado del miedo, de mi propia imaginación desbocada. Pero cada día que pasa, se vuelve más difícil ignorar la sensación de que no volví solo de ese lugar. Algo me siguió de ese bosque maldito, algo oscuro que se esconde en las sombras de mi mente, esperando pacientemente. Las pesadillas comenzaron de inmediato. Cada noche, sueño con los árboles altos y oscuros de Aokigahara. Estoy de pie en el sendero, mirando hacia el bosque, pero el camino de regreso siempre está cubierto de niebla espesa. Escucho los susurros, miles de voces hablando al mismo tiempo, susurrando mi nombre, diciéndome que vuelva. Y en el sueño, siempre veo a las figuras colgadas de las cuerdas, balanceándose suavemente como si fueran hojas movidas por una brisa invisible. Una noche, el sueño fue más vívido que nunca. Estaba de pie en el claro, frente a la misma tienda de campaña roja que había encontrado. La entrada estaba abierta, y dentro, vi al hombre que colgaba del árbol, con su rostro pálido y sus ojos abiertos. Me miraba fijamente, sus labios moviéndose como si estuviera hablando, pero no podía oír lo que decía. Sentí que mis piernas se movían por sí solas, llevándome hacia él. Cuando estuve lo suficientemente cerca, entendí sus palabras. «Estás marcado», susurró. «Nos perteneces ahora». Me desperté gritando, cubierto de sudor frío, mi corazón latiendo descontrolado. La sensación de la cuerda apretando mi garganta todavía estaba allí, como si el sueño hubiera sido real. Corrí al baño, encendí la luz y me miré en el espejo. Por un momento, pensé que vería mi propio reflejo, pero lo que vi me hizo retroceder. La figura del hombre colgado estaba detrás de mí, sus ojos vacíos clavados en los míos. Parpadeé, y la imagen desapareció. Pero sabía que no era solo mi imaginación. Algo había cambiado en mí desde que visité el bosque. Algo me estaba acechando. Pasaron semanas, y las visiones comenzaron a intensificarse.
Podía ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo, escuchaba susurros en el silencio de mi apartamento, como si el viento de Aokigahara hubiera encontrado una forma de seguirme hasta mi hogar. Una noche, mientras estaba sentado en el salón, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Nos volveremos a ver pronto. El mensaje me heló la sangre. Miré la pantalla, tratando de entender quién podría haberme enviado eso, pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era una imagen. La abrí con dedos temblorosos y sentí como si mi corazón se detuviera. Era una foto de mí, tomada desde afuera de mi ventana. Estaba sentado en el sofá, exactamente como lo estaba en ese momento. Me giré rápidamente hacia la ventana, pero no había nadie allí. El miedo me inundó y sentí que me faltaba el aire. Estaba de vuelta en Aokigahara, solo que esta vez el bosque había venido a buscarme. Esa misma noche, decidí que no podía quedarme más en mi apartamento. Tomé mis cosas y conduje hacia un hotel, sintiendo que estaba huyendo de algo que no podía ver. Al llegar, pedí una habitación en el último piso, intentando poner tanta distancia como fuera posible entre yo y lo que fuera que me estuviera siguiendo. Me encerré en la habitación, con las cortinas cerradas y las luces encendidas. Me senté en la cama, intentando calmar mi respiración. Todo estaba en silencio, pero ese silencio no era reconfortante. Era el mismo silencio que había sentido en el bosque, un silencio denso y antinatural. De repente, escuché un susurro. «Estás marcado. Ven con nosotros». Salté de la cama, mirando a mi alrededor, buscando el origen de la voz. El espejo del baño estaba empañado, como si alguien hubiera exhalado sobre él. Lentamente, las letras comenzaron a formarse en el vapor, como si una mano invisible estuviera escribiendo. «Vuelve a casa». Sentí un terror indescriptible. Sabía lo que significaba. No querían decir mi hogar, querían que regresara al bosque. Me acerqué al espejo y entonces lo vi. La figura estaba detrás de mí, más clara que nunca, con su rostro pálido y su boca torcida en una sonrisa macabra. Di un grito y me giré, pero no había nadie allí. Salí corriendo del hotel, sin saber a dónde ir, solo queriendo alejarme de esa presencia. Conduje durante horas, sin rumbo, hasta que llegué a un pequeño parque a las afueras de la ciudad. Estaba oscuro y el aire frío me hizo temblar. Me senté en un banco, tratando de recuperar el aliento, pero los susurros volvieron. «No puedes escapar de nosotros. El bosque siempre encuentra a los suyos». Miré alrededor, y los árboles del parque parecían alargarse, retorciéndose como los árboles de Aokigahara. La niebla comenzó a levantarse del suelo, cubriendo todo a mi alrededor. Sabía que no estaba en el parque. Había regresado al bosque. Las sombras comenzaron a formarse entre la niebla, figuras colgando de las ramas. Vi al hombre del cuaderno, vi a otros excursionistas y vi algo que me heló el alma, mi propia figura, balanceándose suavemente con una cuerda atada al cuello. Me miraba, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. «Es tu destino», susurraron las voces. «El bosque ya te ha reclamado». Sentí la cuerda apretarse alrededor de mi cuello, y mi visión comenzó a oscurecerse. El último sonido que escuché fue el crujido de la rama cediendo bajo mi peso. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del parque, con la luz del sol filtrándose a través de las hojas. Un grupo de personas me rodeaba, preguntándome si estaba bien. No podía hablar, no podía moverme. Sabía que había estado colgado de esa cuerda, aunque no había marcas en mi cuello. Regresé a mi apartamento, pero no he vuelto a dormir bien desde entonces. Porque cada vez que cierro los ojos, veo las sombras de los árboles y escucho los susurros. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me lleven de vuelta. El bosque no olvida, y no importa cuán lejos corra, siempre me encontrará. Y cuando lo haga, no habrá escapatoria.